Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a hacer todo el análisis de la jornada con los diferentes puntos que fueron sucediendo durante el día. Y el dato político fue la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la reunión del PJ, una reunión simbólica que culminó con la difusión de una foto que tenía incluso el símbolo del PJ en la que estaban todos, y allí vamos a observar quiénes estaban y quiénes estaban ausentes de esa reunión, a quiénes estaban y quiénes faltaban, con todo el análisis de esa situación en una reunión, como les venía diciendo, corta, simple y cerrada, incluso para estar en ese segundo piso de la calle Mateu donde se dio la reunión. Cada uno tenía que depositar su celular en un sobre, se le ponía el nombre y se ingresaba a escuchar. Dicen que la presidenta habló poco, se sacaron la foto y se fue. Todo fue rápido, pero también hay que evaluar lo que sucedió en la conferencia de prensa, donde Gioja dio principalmente los lineamientos de lo que dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al resto de los peronistas. Dijo que estaba dispuesto a ocupar el lugar que le toque y que el llamado era de una unidad entre todos. En paralelo a esto, la CGT, la Central Obrera, anunció, después de lo que se dio en la reunión del peronismo, un paro para el 29 de mayo. Y anticiparon muchos de los que estaban allí, que estaban citados a la reunión peronista donde estaba también Cristina Fernández de Kirchner, pero las cuestiones gremiales entonces le impidieron estar presente. Todo esto, y en la cronología del día se le suma la decisión de la Corte Suprema, que pide un expediente en el caso del inicio del primer juicio oral que tenía Cristina Fernández de Kirchner para la próxima semana, para dentro de una semana. Pero ahora, con este pedido del expediente, se pospone el inicio de este primer juicio sin fecha, por supuesto. No se conoce entonces cuándo va a continuar esa situación judicial de la exmandataria. En todo este panorama de los diferentes datos que se fueron sucediendo desde la mitad del día en adelante, hay un punto que queda como el interrogante, en miras hacia adelante, que es: ¿qué va a suceder con la parte política en la respuesta de una sola persona, de Sergio Massa al menos, pero acompañado de otros? Principalmente lo que dijo Gioja en la conferencia de prensa fue: invitamos a todos los peronistas, todos los compañeros, en especial a Massa. Ya es la segunda vez que en público lo vuelve a citar al líder de esta alternativa federal del peronismo, y lo cita como para que se sume al frente que están armando entre todos en el peronismo. ¿Cuál va a ser la respuesta de Massa? Es lo que vamos a estar esperando en los próximos días. Empezamos. Y la reunión del PJ, yo lo que les venía diciendo es que me parecía más que nada simbólica que se termina resumiendo en una foto en la que quienes están y quienes no están es lo que se ve. Pero simbólica también en el sentido de que no duró mucho. En general, las reuniones del peronismo, cuando se juntan, arman grandes debates, análisis, pueden objetar distintas cuestiones de seguimiento electoral, más que nada en un año como este. Pero esto fue bastante expeditivo. Llegó la exmandataria, saludó a todos, hablaron un poco, trascendió la foto y se fueron. Pero vamos a analizar todo esto con Nicolás Luca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diana. En esta situación de, bueno, el panorama de lo que veníamos diciendo, el símbolo, ¿no?, de la foto, sí, en quiénes se ven y quiénes no se ven. Pero vamos a empezar con los presentes. Por eso, es una imagen, o sea, la reunión fue breve, como le decís, pero bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, y lo que se quiso transmitir fue un mensaje claro, puertas para adentro del justicialismo disperso, ¿no? ¿Y puertas para adentro de qué parte del justicialismo disperso? Y el domingo hubo un gobernador que renovó, pero por paliza. O sea, estamos hablando del escrutinio final, cerró en 53,7, 53,8. Estamos hablando del gobernador Schiaretti en Córdoba, que dio un discurso con un tiro por elevación que tenía nombre y apellido, hablando de que el peronismo es republicano y pegándole a los que no comulgaban con esa visión de la política.
Y además dijo que los votos de él no son de él en las presidenciales, que sus votantes pueden votar a cualquier partido. Y bueno, salió esta foto con ese sellito abajo que dice Partido Justicialista. Y Cristina, que bueno, en las últimas elecciones ha ido por su propio partido, por fuera del Partido Justicialista. Y ahí tenés entre los presentes. Pero evidentemente ahora se necesitan mutuamente. Cristina necesita del Partido Justicialista a nivel nacional. Sí. El Partido Justicialista necesita una Sí. candidata como Cristina Fernández Ahora, de Kirchner con un gran caudal de votos. Exactamente. Ella antes de la foto, que ahora vamos a analizarla en detalle, dio un discurso breve, 20 minutos, donde le pegó a la política económica del gobierno, dijo consumo destruido, poder adquisitivo destruido, consumo en ruinas, un diagnóstico que bueno, no está muy alejado de la realidad, de lo que dicen todos los consultores. No hubo en ningún momento una cuestión de autocrítica, hubo un llamado a la unidad, a una unidad amplia. Después estas palabras de Cristina fueron completadas por las de José Luis Lloja, que directamente dijo que Cristina va a ocupar el lugar que le toque ocupar. No fue lo que dijo Cristina, pero bueno, lo dijo el presidente del Partido Justicialista. Un Bueno, gran y después la armador foto. también de esta reunión, ¿eh? Gioja y te diría que Alberto Fernández, Sí. grandes armadores de esta unidad. Ahora, las fotos a veces no hace falta que estén planificadas para entender cuál es el lugar que ocupa cada uno. Sí, o la afinidad. O la afinidad que tenga cada uno. Basta con ver esta imagen y no hace falta que esté planificada para darnos cuenta que si uno mira en primera fila, contame. nos encontramos Espinosa, Magario, uno al lado del otro, La Matanza, Los dos bastión fuertes. número 1, Sí. Principado peronista histórico. Menéndez, seguimos en la segunda sección. Rosana Bertone, única que ha podido renovar con éxito, pegada al kirchnerismo. Una gobernación. Fernando Grey, Esteban Echeverría. Después le tenemos a Moyano en primera fila, que Moyano en diciembre del 2011, después de las elecciones de la reelección de Cristina, empieza a alejarse del kirchnerismo y rompe definitivamente en aquel famoso acto de Huracán para patear el tablero por los aires en marzo del 2012. Pero ha venido en el último tiempo Moyano coqueteando con la Coqueteando, figura obviamente. de Cristina Atrás candidata. Atrás de Moyano como quien no quiere mostrarse mucho, o sea, volviendo a ocupar, no se malinterprete, el rol de monje negro en el buen sentido, o sea, de el armador en las sombras, vuelve a mostrarse como armador en las sombras, sonriendo, sin figurar demasiado, el señor Alberto Fernández, ahí atrás. Es muy llamativo verlo bueno, Gildo Infran ha sido una de las personas que ha tirado una de las cartas más lapidarias en contra del llamado consenso del presidente Macri, a pesar de haber sido una de las provincias mayores beneficiadas con las nuevas políticas fiscales que ha adoptado el gobierno. Ginés, un histórico dirigente justicialista y un histórico del primer gobierno de Néstor Kirchner, pero es llamativo bueno, Julián Domínguez, ni hablar. Julián Domínguez, uno de los principales perjudicados de lo que fue el armado electoral en 2015, sí. porque si hubiera ido Julián Domínguez solo a competir, probablemente el voto espanto que terminó arrastrando Vidal no hubiera sido tan grande. Bueno, porque en realidad había una disputa entre, en ese momento, Florencio Randazzo, Domínguez y Aníbal. Todos querían la gobernación Aníbal de la Fernández, provincia. quien resultó ser el electo, el candidato electo. El candidato por electo Cristina. y el gran perdedor de aquella jornada. Sí. Felipe Solá, serio, como si no hubiera querido sacarse esa foto, está bien al fondo, al lado Guado de Pedro, y fíjense el lugar, no sé cómo analizarlo, el lugar que ocupa Scioli. Al fondo, solo, mirando para cualquier lado, es todo un símbolo del lugar que ocupa Scioli dentro de este armado actual. Igual Rossi está al lado de Scioli, sí. pero Rossi está feliz de la vida de volver a tener a Un todo gran el grupo defensor, armado. Claro. Tengamos en cuenta también de que Scioli siempre se mantuvo dentro del peronismo y siempre fue muy peronista hablando. Nunca dijo una palabra de más en cuanto a Cristina Fernández de Kirchner, nunca quiso opinar al respecto. Siempre fue muy peronista, siempre fue tratando de quedar bien con todas las partes. Y más allá de lo que haya dicho Cristina en su libro, diciendo que ella aumentó el déficit fiscal en un punto para financiar la campaña de Scioli presidente, es cierto que el fuego amigo, como se le llamaba en ese entonces, contra Daniel Scioli durante fines del 2014 hasta mediados de 2015, tenía a todo el aparato comunicacional del Estado, arrancando por 678, que lo presentaba junto a Massa, eran Massa, Macri y Scioli, candidatos de los fondos buitres.
Baradel haciéndoles paros. O sea, tuvo todas en contra Scioli durante esa campaña dentro de su propio espacio. Sí. Eh, Está Jorge Landó también, el eterno eterno apoderado armador, del eterno PJ. apoderado. Y la parte, bueno, Rosqués sindicalista de con Alperovich. Plaín y Moyano ahí también bastante representados. Sí, Y los sindicatos fueron noticiados 2 veces, ¿no? En esta tarde. sí, 2 veces justamente, fueron bueno, noticiados. veníamos mencionando que también el 29 de mayo ya anunciaron 29. el paro Sí. y que muchos de los integrantes que estaban en la reunión de la CGT resolviendo el paro ya habían dicho de que estaban invitados a la reunión, pero que no habían podido Sí, asistir. fue una forma muy caballerosa de evitar la foto. Hay un punto muy interesante que quiero que nos expliques bien, Nicolás, que es los que no están en la foto, Exactamente. los que no se ven en esta foto. Y principalmente a algunos de ellos se ha mencionado para convocarlos y sumarlos en la conferencia de prensa que se dio después de sacarse la foto. Lo vemos. Necesitamos un frente electoral con reglas de juego muy claras, con el acuerdo de 15, 20 puntos básicos, y cuando discutamos los nombres propios y nos ponemos de acuerdo, Flor, cantamos la marcha peronista, cantamos el himno y nos ponemos a laburar. A Sergio Massa y a todos los compañeros que están en las mismas condiciones que él y que necesitamos de esa unidad. El camino de la unidad siempre está abierto. No se descarta nunca que no estemos juntos hoy, mañana, pasado o la semana que viene. Me da la sensación con todas estas declaraciones que dieron, que estábamos escuchando por parte de Gioja y de Moyano, me hace acordar mucho al análisis que hace Felipe Pigna, que es un gran historiador de la historia argentina, que él siempre dice que el peronismo se reinventa a como sea, que cuando uno cree que se está por terminar o por quebrar, encuentran alguna forma de resurrección en algún punto. Y acá le abren la puerta al que quiera venir, principalmente lo mencionan a Massa. Lo que importa es llegar al poder, después vemos cómo nos repartimos, y nos tenemos que volver a pelear, nos volveremos a pelear, y ellos no son peronistas y yo sí. Mencionan a Massa y a los que están en la situación de Massa. ¿Quiénes son los que están en la situación de Massa? ¿Schiaretti, que acaba de sacar 53%? No, Urtubey en todo caso puede estar en la misma situación que Massa, porque miden más o menos lo mismo, con un agravante en el caso de Urtubey. Massa tiene más conocimiento a nivel nacional que Urtubey, que fuera de determinadas regiones no es una persona que se lo conozca. ¿Y qué pasa con Pichetto? Pichetto está en la suya, o sea, Pichetto no está muy de acuerdo con este tipo de unidad. Pichetto su rol lo cumplió al frenar el desaforo de Cristina, pero por lo que se define como la doctrina de Pichetto. Si yo no le quito los fueros a Menem, no se los voy a quitar a Cristina. Una cuestión de respeto senatorial al estilo antigua Roma, en el cual en el Senado no se toca a los próceres de la política, pero Pichetto no quiere saber nada con Cristina. ¿Puede decir que no puede haber algún acercamiento ni remoto o que quieran llegar a tenerlo entre Schiaretti y lo que vimos hoy Hoy de la Pichetto foto? está fuera de este armado, lo cual es todo un tema, porque Pichetto siempre fue el bastión oficialista del Partido Justicialista dentro del Senado. Lo fue con Menem, lo fue con Duhalde, lo fue con Néstor, lo fue con Cristina. Incluso lo ha dicho cuando ha tenido que votar cosas que él no quería votar. Claro, Ha dicho que orgánico. no estaba de acuerdo, pero por verticalismo y organicidad peronista iba a votar, lo ha hecho saber. Esta es la primera vez que Pichetto se encuentra fuera de este armado y no se lo ve muy descontento con la situación, porque para él, a ver, hay algo que pasa también en el peronismo, y es que no podés volver a ser presidente una vez que dejaste el poder. Quedó muy claro con Menem, que concentró un poder tremendo durante 10 años. Ya pasó tu turno, ahora nos toca a otros. Y Pichetto viene de esa escuela. Tu turno ya pasó, deja el lugar a otro en este momento. Habría que ver, ¿no?, en toda esta lógica de la resurrección del peronismo y que siempre encuentra entonces alguna forma de volverse a unir incluso en las diferencias, el rol clave que están teniendo Gioja y Alberto Fernández en este sentido, ¿no?, de una expresidenta con un caudal de voto del 30% que se ve que necesita en algún punto al PJ y el PJ la necesita a ella. Y en el marco de todo esto, las causas judiciales que tiene la ex mandataria, en el que ahora se conoce también un punto de la Corte Suprema que deja sin inicio o sin fecha de inicio
el primer juicio que se le iba a realizar a Cristina Fernández de Kirchner. Y digo inexplicable y no como juicio de valor, sino que nadie puede explicar qué fue lo que pasó. O sea, hay una versión oficial. No es común. Vamos a reiterar. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema es Pidió pedir un expediente. Pidió el expediente del primer juicio que se iba a iniciar, el juicio conocido como vialidad, que es el de la obra pública en materia vial, valga la redundancia, que iba a iniciar el 21 de mayo. Hoy es 14, o sea, se iniciaba en 7 días. Lo pidieron hoy para que sea prolijo el juicio. O sea, mayor desprolijidad que suspender el juicio una semana antes no hay. ¿Sí? Dicen para evitar nulidades, para evitar planteos de nulidades. ¿Por qué? Porque uno de los acusados fue autorizado por el Tribunal Oral Federal número 2 para irse 15 días a un retiro de desintoxicación, según planteó su propia defensa. Quieren evitar nulidades, pidieron el expediente. Y la verdad es que si surge alguna nulidad durante el juicio, se resolverá durante el juicio. O sea, no es el fin del mundo, pasa todo el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Lo único que puede llegar a explicar esto es la histórica división que hay. Ya histórica me refiero no por antigua, sino porque nunca se ha visto una división tan tajante en la cual el presidente de la Corte está pintado, está solo. Antes, ¿por qué? Fue el único que votó en disidencia. O sea, tenés a Petracchi, mira, tenés a Maqueda, a Lorenzetti, a Hayton de Nolasco, votaron en contra. Hayton de Nolasco siempre, y a Rosati votaron en contra. Hayton de Nolasco antes acompañaba a Rosenkrantz. Esta vez Rosenkrantz votó solo en disidencia, diciendo que el juicio se haga igual. Y es el presidente de la Corte. Y esto entonces vos decís que no tiene justificación, que no se ha visto antes este tipo de proceder. Justificación la tiene, ellos te dicen es para que sea más prolijo. El tema es cuál es el verdadero motivo. O sea, la prolijidad en qué sentido, que querés que el juicio sea más expeditivo, me estás suspendiendo un juicio una semana antes de que empiece. ¿Cuándo va a empezar el juicio? ¿Cuándo vas a terminar? Eso te iba a preguntar yo, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo vas a terminar de revisar el expediente? No tiene fecha. ¿Cuándo vas a terminar de revisar el expediente? Es una causa gigante. O sea, ¿qué vamos a tener el juicio el año que viene teniendo elecciones en el medio? ¿Cuál es el concepto de justicia? Y yo te puedo asegurar que si volvemos a hacer después de esto una encuesta de percepción de justicia, y la gente te va a mirar de costado y va a seguir cayendo la percepción que tiene el común de la ciudadanía de la justicia, porque no se puede modificar el calendario judicial en función al calendario electoral, más cuando la libertad de Cristina está garantizada por sus fueros, como lo ha demostrado una y otra vez el Senado. O sea, una cosa no quitaba la otra. Pero bueno, el juicio se ha suspendido. Entonces se estanca todo. En realidad es como cuando se va a dar un paso para adelante se estanca. Cuando va a avanzar algo se estanca. Con la sorpresa que nos está dando la Corte, mañana puede decir que empiece pasado mañana el juicio. Pero todo parece indicar que se va a postergar hasta nuevo aviso. Bueno, nosotros vamos a ir a un corto y al regreso vamos a hablar de otra novedad de la justicia, porque ahora resulta que Uber no es ilegal. Vamos a debatir el tema, quédense. Conoció también la noticia de una resolución que dice que Uber no es ilegal, que hay que reglamentarlo, que habría que ver cuáles son los pasos a seguir y se vuelve a poner en el tapete la discusión Uber sí, Uber no, si es legal, si no es legal, más allá de lo que diga la justicia, sino también en todas las fuerzas que se contraponen y las diferentes opiniones que hay al respecto. Para eso entonces vamos a conocer primero la información de primera mano con Nicolás Lucas. Bueno, primero, todo esto lleva un proceso que parece no terminar. Sí, primero Uber ya había, toda la situación ya había tenido una resolución en primera instancia, hubo una apelación, ya se había declarado que no era ilegal, hubo una apelación, siguió la situación en suspenso y ahora la Cámara confirma que no hay un marco de ilegalidad para que funcione Uber, pero no frena ahí. La información completa es que pide que las autoridades hagan lo que corresponda para regularizar el cuestión en materia de licencias y permisos, o sea, refiriéndose a algo básico, que tengan licencia profesional para transportar pasajeros principalmente. Exactamente. Entonces ahí tendría que haber una regulación, ellos contar con algún permiso que les permita trasladar personas. Sí, básicamente la justicia lo que está diciendo es que es un problema del Poder Ejecutivo, es un problema de los distintos poderes ejecutivos. Primero hubo un fallo a nivel nacional y después tenés en la cuestión de la ciudad, que acá es donde empezó el problema serio, porque acá fue donde se embarcó por primera vez Uber. Dentro de todo eso, la justicia termina pateando la pelota al Poder Ejecutivo diciendo regulen,
hagan lo que tengan que hacer para regular y para garantizar la convivencia de los servicios. Bueno, y acá se contraponen siempre dos fuerzas, ¿no? En algún punto quienes se oponen a Sí. el uso de esta aplicación Sí. y por el otro lado quienes se enmarcan en los taxistas. Y ahí no hay acuerdo. No hay acuerdo, bueno, es notorio que no hay acuerdo. Ha sido noticia los últimos ya 3 años, ¿no? Que lleva Uber en Argentina, en Buenos Aires puntualmente. No ha sido el caso así en Mendoza, donde más allá de algunas rispideces han logrado un marco legal como para que exista cierta coexistencia con algunas regulaciones impositivas que derivan en mejoras del transporte público. Pero bueno, en Buenos Aires es donde más álgido se ha puesto el tema, llegando a casos aislados, pero casos al fin, de violencia, casos aislados, pero casos al fin de Claro. prender fuego, autos, vehículos o de agresiones, y casos aislados, pero casos al fin de, que lo pudimos ver el otro día cuando fue de coletazo, cuando fue Sí. el asesinato de Miguel Yadón y el diputado Olivares, que apareció automáticamente un listado de posibles conductores de Uber, y uno ahí se queda y dice, bueno, Una pucha, estigmatización. sí, un punto para aclarar y también poner paños fríos antes de que empiece el debate, es que son cerca de 40.000 las licencias, si no me equivoco, que hay en la ciudad de Buenos Ahora Aires. lo vamos a tratar. Bueno, si hubiera 40.000 personas que se comportaran de la misma forma, no sería mucho más grave el problema. Yo te ¿no? propongo, en cuanto a toda la situación que se está dando a nivel social, invitarlos a ver la nota de un chofer de Uber que sale a manejar y que expone un poco la realidad de quienes buscan ganarse la vida y no tienen otra alternativa. Me dedico al 100% al Uber porque da como tener un laburo. Sí da como para uno sobrevivir, vivir, sí da el trabajo, da. ¿Ves? Pero los riesgos son, acá podemos durar horas de los riesgos que corremos nosotros como Uber. El principal, bueno, ya tú lo sabes, el taxista. ¿Ves? Los policías, los de tránsito, y bueno, los chorros. Ya estamos en un punto donde están agrediendo, donde están amenazando hasta de muerte. A mí me picharon una cubierta con un destornillador o un cuchillo, porque se sabe que no es un secreto para nadie que los taxistas son como una mafia. Los policías están a favor de los taxistas y como que se ponen en conjunto para cazar al Uber. No denunciamos por eso, porque ¿qué hacemos denunciando si no realmente creo que no van a hacer nada? Hasta los fiscales de tránsito se han prestado para esto. Se montan en el auto y nos llevan al control. Y ahí nos hacen la contraversión, nos quitan el auto, nos han quitado auto, nos han quitado registro. Tenemos un grupo donde nos avisamos todo, nos seguimos en tiempo real. Nosotros nos estamos blindando ante esta situación, porque yo vivo de esto. Si yo pudiera buscarme otro trabajo, yo me lo buscara. Bueno, es uno de los testimonios que se da de los tantos que pueden haber. Tampoco a veces hay que generalizar. A veces me da un poco miedo cuando uno generaliza. Quizás no obviamente. todos los taxistas que son unos violentos que van en contra de los que están manejando Uber. Yo puedo hablar por experiencia propia, por cuestiones periodísticas, de curiosidad y también en un marco de necesidad. Conduje Uber durante un breve lapso de tiempo y puedo dar fe que si hay, o sea, que los casos existen porque lo vemos en los medios. Sí. A mí no me ha tocado, a mí no me ha pasado de tener conflictos en general con taxistas, más allá de un caso muy aislado que fue un insulto de una ventanilla a la otra. Sí me ha pasado de que por ahí me llamaba la atención de que sí notaba, ya con ojo periodístico, ¿no? Sí notaba que por ahí yo iba pasando y veía a todos los pasajeros que ellos podían levantar en la calle y yo no. Yo tenía que esperar a que me llamen y un día de lluvia el Uber pierde frente al taxi, pero como en la guerra. No, y vos que porque estás se dando encarece. también tu testimonio, Nicolás, era una necesidad. No, sí, Necesitabas era juntar más necesidad, pesos y... pero gracias a esa necesidad yo puedo decir que en los días de lluvia, por ejemplo, el taxi gana por goleada. Primero porque vos no tenés tiempo de esperar bajo el agua, No, te tirás obvio. arriba del primer taxi que encontrás. Claro. Y segundo porque Uber se encarece a niveles astronómicos cuando hay lluvia. Claro. Deja de ser un beneficio económico
al instante. Abrimos el debate para que todos se puedan expresar y para que haya diferentes visiones y análisis de la cuestión desde los distintos puntos de vista. Me acompaña por este lado Julián Amado, es secretario de la Asociación de Propietarios de Taxis. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Vamos a escuchar su visión. Y por el otro lado nos acompaña también Yamil Santoro, que es abogado, que es el presidente del Partido Mejorar y que también ha tomado una posición muy específica al respecto, defendiendo un poco la postura de la permanencia de Uber en la ciudad de Buenos Aires. Defendiendo la Constitución en definitiva y las libertades que consagra, y lo que ha venido ratificando la justicia, y el fallo que ahora tomó público conocimiento es uno más de los fallos que ratifican la legalidad de la actividad. Vamos a ir, veníamos discutiendo y hablando del tema de la violencia que a veces se genera entre unos y otros, y Julián, me gustaría su visión de que usted nos pueda decir si esto es algo que se pueda generalizar. A mí me da mucho miedo a veces generalizar, o son casos puntuales, o cuál es la situación en la que la violencia, la verdad, es condenable siempre en todos los ámbitos. Sí, por supuesto, sin ninguna duda, y nosotros desde nuestra entidad y como gremio repudiamos cualquier hecho de violencia. Pero yo no me quiero ir del eje de la cuestión. Primero a Nicolás quería corregirlo porque él como periodista está informando y está llamando a confusión a la opinión pública. El fallo de hoy no habla de ninguna legalidad de Uber, lo que dice el señor Santoro tampoco, es absolutamente falso. El fallo de hoy simplemente dice que no es una contravención el uso del espacio público, que fue por lo cual se elevó el juicio y la Fiscalía impulsó la causa, por el uso del espacio público en forma lucrativa. Es que ese fue el motivo por el cual se legalizó eso Uber. no es legalizarlo, eso no es una contravención. Lo que dice que si transporta pasajeros tiene que adecuarse a las normas y regulaciones. Y fue lo que dije. Y Uber no lo hace, por lo tanto es ilegal. Fue lo que no dije. hay una vuelta intermedia. No, a ver. No, vos al principio dijiste que la justicia otra vez en un fallo de hoy declaraba que Uber es legal. Entonces eso da confusión a la opinión pública. Entonces hablemos con los términos correctos. Bueno, los términos la correctos, Cámara perdón. Dijo que Uber es legal. La Cámara dijo no es una contravención. Como abogado, digo, vamos a ir hay un fallo, a ordenarnos. hay un fallo firme del juez Buján del año pasado que declara que es una actividad lícita. Es sobre un conductor. No, perdón, es un fallo firme, no hay ningún fallo es firme. Sobre un conductor. Yo te escuché, Amado, ahora... lo puede googlear la gente, noviembre del año pasado, fallo firme. Hay 40 fallos firmes en contra de los conductores. No hay ningún fallo firme en condenándolos. contra de Uber, por favor, no mientas. En contra de los conductores hay 40 fallos firmes. Ahora, en la justicia contravencional. la justicia tiene dicho que no se trata ni de una actividad de remis, ni de una actividad de taxi, que no constituye contravención, el fallo que estamos comentando de hoy, que no constituye delito, fallo del año pasado. Es falso. Que, de hecho, ¿Cuándo dijo la justicia no constituía delito? De hecho, la Corte desestimó un recurso... No, desestimó un recurso de delito por asociación ilícita en el juzgado 13 del juez Zelaya. Bueno, está bien, Amado, decir lo que vos quieras que vamos a diga decir la las justicia. cosas como son. Las cosas como son es que Uber es legal, que no hay ningún fallo en contra firme, que hoy día que no lo es, y justamente lo que te da el marco legal en Argentina general es que se trata de una actividad lícita no regulada. Ahora, ¿cuál es la situación paradójica que acá se da? Que por un lado es una actividad no regulada, por lo cual, a diferencia de taxis... Es una actividad regulada, ya están los transportes estipulados y regulados. Y Uber no se adapta a la regulación. Dice que no saquen las licencias habilitantes como remis y trabajen como hizo Cabify. Bueno, no es lo que dice la justicia, pero no es lo que dice la justicia. Sí que es lo que dice la justicia. Vamos a es más, lo dice en el fallo de la Cámara. Concretamente dice, aténganse a las normas regulatorias de la ciudad de Buenos Aires. Que hay que evaluar en cada caso particular si funciona como remis, que se adecue a remis, y si funciona como taxi. Transporta pasajeros con una tarifa es remis. Es decir... Si tiene 4 patas y ladra es un perro, no hay es vuelta. lo que dice la justicia. A ver, sí, es lo que dice para informar a la Perdón. gente y que se quede tranquilo. Digo, Uber sigue siendo legal, sigue habiendo un vacío legal que en realidad, a nuestro entender, y el de la justicia, opera en favor de los conductores, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue empeñado con los grupos de presión detrás que conforman las cámaras, los sindicatos de taxis y demás, tratando de perseguir una actividad que conforma el Código Civil es lícita, que no constituye contravención y que no constituye delito. A ver si puedo entender un poco las partes de cada uno. Desde el punto de vista de Yamil... No, de la justicia, legal. No es de la justicia, no digamos lo que es falso, digo porque si no, te leo el engañamos a textual los Nos ordenamos, por favor. el fallo textual, Dale. la resolución de Cámara, la tengo acá. Nos ordenamos, por favor, sin pelearnos y vamos a tratar de seguir, que esto es un debate en el que cada uno pueda expresar sus posiciones, ¿no? El punto de vista de uno y el punto de vista del Mientras otro. Yamil busca el fallo, cuando hay protestas, cuando uno ve las protestas, no es solamente contra Uber. A veces, más de una vez, incluso los carteles que llevan algunos vehículos declaran a Uber ilegal y a Cabify también. O sea, como que no están a favor tampoco de Cabify. Cabify se disfrazó de una empresa legal, pidió Pero recién lo ser puso como regulada. ejemplo de regulación. Sí, Cabify se inscribió como empresa de remises, hizo toda la parte administrativa, pasó algunos vehículos por SACTA, hizo la BTV, cumplió con toda la norma de remis.
Sí. pero el 80% de los autos que están trabajando no están habilitados, porque habilitó algunos con eso detrás de una máscara de empresa legal y habilitada, que como empresa lo es, porque Cabify se reguló, se adaptó a las normas, pasó una tanda de autos por la BTV y los habilitó. Pero cuando vos pedís un auto, nosotros en los controles que se hacen con la Secretaría de Transporte, con la Dirección de la Policía de Tránsito, todos los Cabify que caen, o la mayoría de los Cabify, están habilitados fuera de jurisdicción o no están habilitados. Entonces, ¿la empresa Cabify habilitó? Sí. ¿Hizo los trámites de regulación? Sí. Ahora, los autos que te vienen a buscar, el 80% no están habilitados. Bueno, ¿querías El agregar problema de algo? Cabify. Digo, igual me parece algo importante que hay que entender acá. Digo, Cabify hace esta triquiñuela con anuencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como en la Ciudad de Buenos Aires, por la ley ambiental, se pueden habilitar una determinada cantidad de remises, efectivamente Cabify hace trampa en connivencia con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y habilita autos en Pilar y esos autos trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. De la misma manera que los señores propietarios de taxi tienen prohibido por ley alquilar taxis y la gran mayoría de los autos que están circulando son alquilados. Entonces tenemos a los Cabify que hacen trampa, a los taxistas que hacen trampa, a los Uber que son los únicos que no hacen trampa porque la justicia viene diciendo que son legal, pero todo lo demás lo quieren meter preso. Perdón, esto desde la ignorancia, ¿no se puede alquilar taxis? Está prohibido alquilar taxi, la ley ¿Por tajantemente... un sindicato de peones? No, está prohibido alquilar taxi. ¿Cuál es el tema? Acá hay una ley que se llama la Ley Palmeiro, que de hecho va en contra de los intereses de los señores propietarios de taxi, que fue un tongo de la reta con los sindicatos de taxi que hicieron que cualquier persona que le alquila a otro su taxi, esa persona pasa a ser automáticamente un empleado. ¿Se puede alquilar? Entonces yo te alquilo un auto y vos sos mi empleado. Vamos a ver No qué es así. opina Todos los Amado. taxistas están en relación de dependencia, tienen su Es recibo una de sueldo, simulación legal, por se favor. pagan todos los aportes, toda la carga. Es la única actividad que debe tener el 100% de los trabajadores registrados. Y es más, es una actividad que en proporción a la facturación, en la carga salarial es sumamente desproporcional ¿Pero a la se alquilan facturación. o no se alquilan No, los taxis? taxis no se alquilan, los taxis Vamos se a la calle. trabajan. Vamos a la calle relación para de- taxi. no, una cosa, los usos y costumbres que Vamos haga a la calle para el taxi, en dueño serio. con el chofer, cómo arregla, Amado, no mintamos. cuál es el importe. No No mintamos, mintamos, no no. mintamos. Fíjate el convenio colectivo de trabajo y No fíjate cómo mintamos. están los recibos de ¿Se sueldo. alquilan o no se Y alquilan? fíjate cómo están los El 931. taxista cuando saca un taxi Es un a dar una acuerdo, vuelta, eso es un ¿le debe acuerdo al dueño del comercial. taxi una cantidad de guita o no le debe? Eso es un acuerdo comercial de parte. El taxista trabaja Bueno, por eso que convenio me un está diciendo que es un acuerdo porcentaje. comercial de taxi, No. del privado de partes, está No. prohibido. No, y ustedes, como Cámara responsable del sector, hacen la vista gorda. El Hacete taxi cargo. oficialmente no hace la vista ¿sabes cuál es gorda, el problema? emite ¿A vos los te molesta recibos de la sueldo? supuesta ilegalidad del No, otro? estás Y vos la tuya equivocado. mirás por el otro Bueno, lado. El taxi ahora- emite los recibos de sueldo y paga el 100% de las cargas, aporte, Sí. contribuciones, RT y Vamos- seguridad social. Vamos a avanzar un poquitito en conocer la visión de cada uno, como yo siempre planteo. Me gustaría saber, Julián, ustedes, dentro de la Asociación de Propietarios de Taxis, ¿cuál es la principal contra que le ven al funcionamiento de Uber? ¿Por qué hay una desventaja entre Uber o quien trabaja en Uber y el taxista que sale todos los días a la calle? Primero porque esto hay que sacarlo inclusive del ámbito de lo que es el taxi y el transporte. La uberización de la economía destruye cualquier sistema administrativo, comercial, de aportes, de contribuciones. O sea, si todos nos ponemos a hacer lo mismo que hace Uber, se destruye el sistema tributario. ¿Quién va a pagar los aportes previsionales? ¿Quién va a aportar a las obras sociales? Si el señor en vez de tener una pizzería en su casa pone un hornito, hace 5 pizzas y las entrega por una aplicación, no tiene control de bromatología, no tiene habilitación municipal, no tiene absolutamente... O sea, si todos hacemos lo que queremos como una actividad y con la excusa, y no tengo para vivir, bueno, yo hago torta frita y la vendo en la ventana de Y mi casa. desde que vino Uber aquí a la Argentina, ¿disminuyó mucho el uso de Absolutamente. taxi? ¿Se vieron muy Porque es perjudicados? absolutamente... a ver, cuando recién decíamos que perdía por goleada el día de lluvia, primero lo único que dijiste de cierto ahí es que Uber es más caro cuando hay demanda, porque es mentira que Uber es más barato. Uber tiene tarifa dinámica y es solo más barato en la franja de baja demanda. Cuando hay demanda, Uber es más caro. Por lo tanto, es un engaño hacia el usuario. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, al no tener ningún tipo de aporte, de control, de absolutamente nada, la competencia es absolutamente desleal. El taxi tiene una carga impositiva, tributaria, de controles, de BTV, de licencias, de cursos, de capacitación que Uber no los tiene. ¿Y no, por ahí no sería conveniente que pidieran, en vez de regular, o sea, en vez de emparejar para arriba, por ahí pedir menos regulaciones hacia Sí, el podemos sector? ir a una rebelión fiscal y que nadie No, más no, no aporte digo rebelión nada. fiscal, Y digo que, si por ahí están regulamos para abajo, digo que por ahí están hiperregulados en algunos aspectos que hace que se encarezca pero el no es que servicio. estamos hiperregulados, es lo mínimo y necesario que necesita una actividad, un trabajador en relación de dependencia, tener obra social, RT, cobertura de sepelio, todo lo que corresponde que tenga un trabajador en relación de dependencia. Eso
lleva a cargo, ahora que después los aportes patronales sean desproporcionados es otro tema, eso hay que hablarlo a otros niveles, ¿sí? Pero el trabajador no puede tener menos que eso. Me gustaría escuchar a Yamil en contraposición cuáles son los beneficios de que circule Uber en la ciudad. A ver, primero es una fuente de trabajo para muchísimas familias que en un contexto recesivo como el que estamos viviendo tienen la posibilidad de, con un bien de capital que pueden tener, que no requiere una gran inversión, poder llevarle el pan a sus familias. También es cierto que del otro lado... Los manteros también tenían lo mismo y sin Bueno, embargo yo te lo escuché, sacaron con Amado, la a ver, policía. vamos es a el mismo dejarlo, caso que los Julián. Es muy manteros. Vamos a difícil dejarlo. tener una Bueno. conversación cuando del otro lado no hay un mínimo de respeto. Digo. Y también quiero destacar el trabajo periodístico de Nico Luca, que ha cubierto el tema de Uber siempre con bastante Sí. altura, más allá de las descalificaciones recién. Entonces, me parece que una de las cosas que hay que reconocer es que esta es una situación que nadie sale a manejar un Uber o cualquier Sí. auto porque tenga ganas o esté al pedo, sino porque hay una genuina necesidad detrás de eso. Y también es cierto que del otro lado hay familias o propietarios que han puesto poco o mucho capital en esta inversión y hoy hay una situación jurídica injusta que a unas personas se les ha pedido mucho y a otras, por falta de una reglamentación específica, no se les ha pide pedido. nada. Pero lo que hay que entender es que no es culpable aquel que se beneficia de un vacío legal, que no se puede ir a apedrearlo, que no se puede ir a atacarlo, que en todo caso la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no reglamentó a tiempo y fue por el camino más cobarde, que era el de la persecución y el de la prohibición, cuando teniendo mayoría automática en la reta podría haber reglamentado esto así cualquier día. Es que insisto, no reglamentar- hay un vacío Perdón, legal, no hay que no, reglamentarlo. El bueno, transporte está perdón, reglamentado y Amado. tiene los cupos, 2.500 Amado, remises, 38.000 Amado, taxis, Pero los acá subtes, los hay una colectivos. situación real que es que No, funciona. pero la situación a lo real que voy es funciona de la prepo, regulación porque usted funciona cree por que no la se puede ilegalidad. dar. Bueno, está bien. Porque ya está regulado el transporte en la el Ciudad tema de es que la Buenos lógica, Aires. Se tiene que adaptar a las normas de transporte de la Ciudad de Buenos Bien. Aires, que se habiliten como remises, que pasen la BTV y pueden funcionar como remises. Y nadie dice La A nada. ver, lógica- vamos a escuchar también a Yamil. la lógica que impulsa ¿Hay Julián, posibilidades de que se regule o no? No le Con la interesa, regulación no es el actual. negocio de nosotros Uber hemos pagar presentado un impuestos. proyecto de ley en la Por legislatura favor. que de hecho reglamenta, pide una serie de cuestiones que le garantiza cobertura a los usuarios y al mismo tiempo da un marco de competencia más razonable. ¿Cuál es el problema? Que paradójicamente aquellas personas que se embanderan como supuestos representantes de los intereses de los taxistas son, con esta actitud patoteril, quienes han permitido que Uber funcione sin un marco regulatorio específico que le ha permitido que prácticamente hoy tenga la misma cantidad de autos funcionando que tienen taxis más remises, y la justicia viene diciendo lo que venimos diciendo nosotros del primer día, que es que el estado de cosas actual va en favor de la libertad. Entonces, en la medida en que sigan con este discurso, que se tienen que encuadrar algo que la justicia dice, muchachos, no hay ni taxi ni remis, con fallos firmes, lamento decirle que los representantes de los taxistas trabajan para Uber. Aunque no lo quieran asumir, aunque no lo sepan, están sepultando a la industria del taxi por su incapacidad de ver tanto el contexto legal como hacia dónde van las cosas. ¿Ustedes están en contra de las aplicaciones? No, para nosotros usar? no solo que estamos a favor, sino que el taxi ha votado la legislatura una nueva ley Sí. donde va a ser obligación tener El uso de aplicaciones, el uso de las aplicaciones. A ver, el taxi es consciente que tiene que mejorar y que tiene que hacer Que cosas modernizarse. que modernizarse, correcto. Y estamos de acuerdo y lo acompañamos. De hecho, acompañamos las leyes de modificación. Que el taxi se modernice, que el taxi sea más seguro, que el taxi brinde un mejor servicio, estamos completamente de acuerdo. De ahí a que cualquiera pueda hacer cualquier actividad, no estamos de acuerdo. No, porque Porque lo que dice el señor no es generar trabajo, fuente de trabajo, es precarizar el trabajo que ya está. Nicolás, Sí, me no, gustaría porque- también tu intervención en lo de la regulación, ¿no? No, por eso, con el tema de la regulación, a mí siempre me llamó la atención y en el tema de los taxis es que uno paga el mismo servicio, a veces cuando paga, y sé que depende mucho del poder adquisitivo del propietario del taxi, pero a veces uno para un taxi y paga el mismo servicio por un auto que viene impecable, gama media para arriba, hay algunos gama alta directamente, impecable, pero con todos los servicios, y incluso algunos amenities que van por cuenta del chofer, que te ofrece unos caramelos y qué radio querés escuchar, y paga el mismo servicio cuando se sube a un auto por ahí que está bastante destartalado. Ahí es cuando uno se pregunta si esos controles que se aplican para todos se aplican realmente también dentro del sector de los taxistas, porque lo vemos a diario. Obviamente, el taxi es el sector más controlado y más regulado. Pasan por la BTV, los choferes más allá de la licencia de conducir profesional pasan por un curso de capacitación y exámenes médicos complementarios. Que el auto en el periodo de una BTV y otra tenga algún desgaste, bueno, es parte de la autoridad de aplicación de controlarlo, parte del sector taxista que también yo acabo de decir que tenemos que mejorar, modernizarnos y hacer ciertas cosas. Pero eso no significa, la tarifa es transporte público de pasajeros, que es lo bueno del taxi. Uber te va a cobrar lo que quiere y el día que Uber destruya la competencia,
no va a ser más la tarifa dinámica a favor del pasajero. Te va a cobrar siempre más caro. Así funciona donde no tiene competencia. Tenemos que ir cerrando. Entiendo de que cada uno en su postura totalmente opuesta a la del otro es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo, de consenso, de conclusión. Me gustaría saber, en la definición de cada uno, o que le hablen al consumidor o que piensen y hagan una reflexión en cuanto a los consumidores, a los clientes que están usando y que tienen al momento de elegir tienen que elegir o Uber o taxi. Correcto. Yo lo que le digo al consumidor y al ciudadano en general, que no miremos el problema de Uber y del taxi como que es un problema de los taxistas. Si el taxi es lindo, si el taxi es feo, si Uber es más cortés, si tiene caramelos. Esto es un problema de la sociedad y que nos va a tocar a todos. La uberización de la economía le está tocando a los hoteles, le está tocando a los restaurantes, le está tocando a los chicos de las motos con Globo y el resto de las aplicaciones. O sea, el modelo de lo que llaman economía colaborativa, economía a través de plataformas, lleva a la destrucción del trabajo formal y de las estructuras formales de los sistemas previsionales. Cuando esto, como dije antes, un ejemplo muy burdo, al pizzero le ocurra de que un señor al lado desde su departamento venda pizzas por aplicación, va a tener que bajar las cortinas. Y así va a pasar con todo. O sea, la uberización de la economía nos va a ir tocando a todos. Hoy nos tocó al taxi en primer grado, ¿sí? Y el hecho de que todos puedan hacer algo porque no está regulado no es una excusa para poder hacerlo, porque yo no puedo hacer cosas si no saco una habilitación, si no hago con determinados tributos, impuestos y lo que está regulado en cada actividad comercial que uno quiera hacer. Y menos transporte de pasajeros, que es la seguridad y la vida de las personas. Yamil. Yo creo que tenemos ahora dos posibilidades en estas próximas elecciones. Digo, darle cabida al discurso amado en contra del futuro, en contra de las oportunidades que nos representa el siglo XXI, más puestos de trabajo, mejor salario real, la posibilidad de que más personas viajen, mayor interconexión, demás, que de alguna manera es el modelo que en este tema Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha promovido al prohibir la aplicación en contra de lo que propone la justicia y a favor de los sindicatos y organizaciones de taxi, o lo que proponemos los que defendemos la libertad, con Darío Pérfido para jefe de gobierno y algunos... O ya estás haciendo campaña. Pero es lo que la libertad es precarización laboral y destrucción de... ¿Con qué van a pagar las jubilaciones dentro de 20 años si son todos el sistema previsional argentino ¿Quién va a funciona aportar al quebrado sistema hace 60 previsional? años. Explícamelo. Tu discurso no cierra porque hace 60 años que el sistema previsional está quebrado. Pero está quebrado, o sea, que pero el problema de la funciona. Argentina, Si fuese la el problema de la uberización Argentina no se resuelve más. haciendo más de lo mismo. Yamil, es simple. Estamos Si nadie haciendo... aporta, ¿quién Ahora, paga? yo te escucho a vos en tu haciendo, cierre. sí, una reflexión de cierre. Entonces, a los consumidores. A los consumidores ¿Por qué es... tienen que elegir Uber y no taxi? No, es que ¿O por qué eligen pero Uber? Es que es una falsa dicotomía. Acá lo que hay que garantizar es el derecho a que cada uno elija cómo viajar y que haya condiciones reglamentarias mínimas que garanticen la seguridad para el consumidor y que la gente pueda elegir. Y que no haya ni grupos de presión ni políticos iluminados que digan a cada uno cómo tiene que elegir cómo viajar. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar por aquí favor, en el gracias debate a y ustedes. por poder exponer también la voz de cada sector. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Y ahora en el tercer bloque también tenemos un planteo serio para analizar, para ver qué pasa a nivel cultural en la sociedad en determinados sectores donde parece que la diversidad no está tan bien aceptada y es más que nada en el fútbol. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Diana. El volante ofensivo de Vélez, Matías, el Monito Vargas, fue el disparador de un tema tabú en el mundo del fútbol, la homosexualidad. Escuchamos lo que dijo. Solo en el fútbol argentino, ¿no? ¿Cuánto? 30 por plantel, a 26 equipos en primera división nomás, te da una suma alta de jugadores. Y vos decís, no va a haber uno homosexual. Esa persona está sufriendo. Bueno, interesante que se plantee sobre la mesa el debate. Sin dudas, muy interesante. Y más que nada, lo llamativo, pero lo a subrayar justamente, es 21 años tiene Matías, el Monito Vargas. Y está buenísimo que jugadores como él, también Juan Cruz Comar, que es el capitán de Talleres de Córdoba, con 22 años, se alineó también a los dichos del Monito Vargas. Y justamente ellos... Son de otra generación. Son de otra Sí. generación. Por eso es lo que decía, ¿no? Lo que hay que subrayar, porque otras épocas en el mundo del fútbol se maneja un lenguaje muy, muy pesado. En las tribunas, de Claro, hecho... machistas hacia con las mujeres y machistas entre ellos.
Es que hay... No, el viernes pasado estábamos hablando de que uno de los últimos reductos de la Argentina más machista es el fútbol, ¿no? Igual en lo de las hinchadas, como marca él, es una cuestión de sometimiento homosexual también, o sea, Claro. Sin dudas. te vamos sin a dudas. romper, o sea... Sin Ahora, dudas. vos que sos de otra generación, venías mencionando que estos chicos son de 21 años, en las que me parece que el planteo es, más allá de la diversidad, que es, bueno, hay gente que puede estar sufriendo con todo esto, ¿no? Antes, en lo que vos viviste, ¿cómo se conocías de alguien que estaba sufriendo porque era discriminado, porque no se animaba, porque algo? Nada. Eso justamente es lo extraño, es lo que llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en 15 años de profesional, jamás me encontré con un caso de alguien que haya compartido su elección sexual, pero tiene también que ver con esto, con cómo se vive en este ambiente, ¿no? La elección sexual, lamentablemente en el fútbol, es sinónimo de debilidad. Salí de la camilla, maricón, ¿cómo puede ser que te duele esta patada? ¡Pum! Entonces Claro, descalificando. todo el tiempo se está señalando Como si fuese algo como malo. si fuese algo malo. Justamente en los vestuarios de hombres se bañan todos juntos. Cualquier chiste es bienvenido siempre con la orientación sexual para cualquiera que se quiera arrimar a otro, que quiera alcanzar cualquier otra, un jabón, todo ese tipo de cosas. Son permanentes los chistes y a veces no somos conscientes del impacto que le generamos a esa persona que por ahí en su intimidad tiene ganas de compartirlo, de mostrarse tal cual es, Claro. y sin embargo está sentadito en el vestuario pensando qué imposible es mostrarme tal cual soy en un ambiente donde hay muchísima testosterona, hay muchísimo masculinidad dando vuelta y todo. Tampoco hay una imagen menos masculina que 22 tipos bañándose juntos en pelotas, o sea... No es masculina, Nico, pero el lenguaje que se utiliza Sí, es muy agresivo. es muy agresivo. Sí. Permanentemente se relaciona la orientación sexual con la debilidad. Permanentemente. Sí. Permanentemente. Es Entonces, agresivo y me parece maravilloso. Vuelvo a repetir lo que Falta de conocimientos manifiesta acá el Monito Vargas, Y ¿no? falta de Es conocimientos esto. de la historia, ¿no? Y hay Porque, gente que está sufriendo. es que Nico, o sea, bueno, uno de los grandes generales y grandes conquistadores de la historia, de lo más Alejandro salvajes, era homosexual. Así que... sí, bueno, de hecho, si recurrimos un poco a la historia, todo lo que tienen que ver las lógicas de cómo manejaban la sexualidad en el Imperio Romano, Sí, no, la valentía no va de la mano. los jerarcas romanos concebían el sexo, eran tan machistas que lo concebían entre ellos y obviamente invitaban a mujeres también, pero veían el sexo de una manera muy, muy distinta. En el Oriente, para mantener el linaje de la sangre azul, tenían sexo entre hermanos, o sea, es muy cultural el tema del sexo. Por eso me celebro justamente que el Monito Vargas o que Juan Cruz Comar con su juventud puedan tener la apertura como para tratar de revisar estos temas, ya que el futbolista es alguien que tiene tanto magnetismo a la hora de cautivar a masas. Es buenísimo esto que ellos plantean como para que todos repensemos y deconstruyamos un poco esa lógica que tiene el fútbol de tanto machismo dando vuelta. Una necesidad de un cambio cultural. Buenas noches, chicos, muy interesante. Hasta mañana a todos. Los espero aquí a las 11. Hacemos Hoy nos toca la noche.